tu palabra, Señor. Nosotros queremos someter a ti, oh Dios, sus emociones, sus pensamientos, sus ideas, sus argumentos, oh Dios de la gloria, y te rogamos que tú hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Un, dos, tres. La gloria sea de Dios. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, mi hermano, esta tarde. Sabemos que la palabra dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de su pueblo. Así que, hermanos, esta tarde, esta noche, no es de que seamos pocos, porque en medio de nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo importante, porque ¿de qué sirve que hayan miles de gentes en este lugar y no habita el Espíritu Santo? No estaríamos en nada, hermano. Así que esta tarde quisiera hablar acerca de un tema, pero antes de todo esto, quisiera darle gracias a Dios como un testimonio personal, porque realmente Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno en mi vida y en la vida de todos aquellos que le buscan. Yo estaba un poco preocupado porque solo tengo 14 horas a la semana en donde trabajo. Y para renovar el permiso de trabajo se necesitan 20 horas a la semana. Así que me puse en ayuno, en oración con mi esposa, y pues le hablé hoy al capo y le dije: Señor, le dije yo, disculpe, yo necesito que me haga un contrato, le dije yo, con 20 horas. Yo necesito que me ayude en este aspecto. Y él, por la gloria de Dios y por la gracia del Señor, accedió. Y realmente esto es algo precioso para mí, porque no tenía pues más horas, y sí tengo unas horas por allá pues, pero realmente quería no presentar 2 contratos de trabajo, sino uno, y que se hiciera según la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero hablar esta tarde bajo el tema un obrero aprobado. ¿Eres un obrero aprobado? ¿Cuántos son obreros de Dios en esta tarde? Quiero ver. Amén. Cada persona que acepta al Señor Jesucristo como Salvador personal es un obrero de Dios. Pero hay algo que determina si es obrero aprobado por Dios o no. Amén. Así que esta tarde vamos a hablar acerca de: ¿eres un obrero aprobado? Segunda de Timoteo 2:14. Y vamos a ir leyendo por ahí, ¿no? Segunda de Timoteo 2:14. Cuando lo tenga, se pone en pie y dice amén. Amén. 1, 2, 3. Amén. 3, siga buscando, siga buscando. 4, amén. 5, amén. Y somos como 500. Wow. Amén, amén. Póngase de pie, mi hermano, por reverencia a la palabra de Dios. Si no, no vamos a terminar, hermanos. Y ya tanto, mucho. Dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y dice: procura con diligencia presentarte, ¿cómo dice, hermanos? A Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hoy sigámonos al 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hoy sigamos al 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado,
útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hoy sigamos al 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino, ¿qué, hermanos? Amable. ¿Para con quién? Para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, por tu bendición. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres santo. Sabemos, Padre, que tú te mueves en tu perfecta voluntad. Y esta noche tú has tenido la voluntad, Señor, de que solo los que están aquí, Señor, reciban tu palabra. Pero es tu voluntad, Señor. Yo te pido, Padre, por aquellas personas que por uno u otro motivo hoy no están en esta reunión, Señor, que sea tu Espíritu Santo soplando, Señor, un espíritu de restauración en cada uno de mis hermanos, que sea tu Espíritu Santo soplando en ellos un espíritu, Señor, de renuevo para que puedan tener fuerzas y poder venir a este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros labios, todo nuestro hacer lo atamos a Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. En este siglo XXI en que estamos, hemos entrado a una nueva era prácticamente. Hemos entrado a unos nuevos comienzos en lo que es la ciencia. La ciencia ha avanzado mucho. Usted puede ver, mi hermano, de que la ciencia ha avanzado a tal de que antes los muchachos, los jóvenes, así como yo, salíamos con un mini componente y antes aquí en la espalda. ¿Quiénes se acuerdan? Hay uno que sí, ahí está otro de la era esta prehistórica, perdón, hace poco. Y salíamos así, realmente porque ese era lo que estaba de toque, lo que estaba de moda, lo que estaba de moda en ese momento. Hoy en día es diferente. Porque sabemos que toda la ciencia ha avanzado de tal manera de que hoy todo el mundo anda con esos Walkman, de esos digitales, esos Walkman digitales, iPod, cosas así. ¿Pero por qué? Porque la ciencia ha avanzado de tal manera, hermano, de que da pasos agigantados. Da pasos agigantados. Y sabe, mi hermano, yo quisiera explicarles también de que a pesar de que la ciencia da pasos agigantados, muchas cosas en realidad se han deformado a través de avanzar mucho o querer abarcar muchas cosas. Un ejemplo podría ser, hermano, el tipo de grano. Y les voy a dar este ejemplo así. Del grano de trigo se hace el pan. Pero sabemos de que en sí el grano es por decir la materia prima. El grano lo trían y hacen tortas. El grano lo trían y hacen tortas de pan dulce, pan francés que le llaman, diferentes tipos de panes. Pero en sí la materia prima es el grano. Los científicos hoy en día han creado un grano diferente y es el grano transgénico. No sé si alguien ha oído hablar de eso. Es un tipo de grano modificado molecularmente, manipulado genéticamente. Dicen estos científicos de que este grano es bueno ¿para qué? Para la industria, para hacer, por decir así, crear energía, para desarrollar fuentes de energía. Y también en un principio habían dicho de que era para litigar o para matar el hambre que tanto golpea lo que es este mundo. Pero según una ONG que se llama Greenpeace, los transgénicos son peligrosos para el ser humano, son peligrosos para el medio ambiente y son peligrosos para el mundo. ¿Por qué? Primeramente dice que son peligrosos para la salud, porque producen riesgos a largo plazo. Segundo, dice que son
peligrosos para la economía. Y ellos dicen de que porque posiblemente alguien de esas transnacionales se podrían apoderar del grano y venderlo a un precio muy caro, hacer monopolio a través de estos granos transgénicos. Y también dicen que es malo para el medio ambiente. Y dicen que porque lo que se mantiene en su estado natural es bueno para el ser humano. ¿Qué significa esto? Que aquello, yo lo pongo desde este punto de vista creyente y cristiano, que aquello que Dios creó tiene que mantenerse como Dios lo dijo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Dele un aplauso al Señor si está de acuerdo. Hoy estos científicos, hermanos, están llegando a nuestras iglesias, están llegando lo que es a las congregaciones y se ponen muchas veces trajes de pastores, se ponen muchas veces trajes de ministro de Dios y quieren, oiga bien, quieren modificar lo que es la semilla de la palabra de Dios. Ellos se ponen sus trajes y quieren modificar lo que es la palabra de Dios y comienzan a manipular la semilla y comienzan a jugar muchas veces con la fe del pueblo santo de Dios. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, a su hijo en la fe, y le dice en 1 de Timoteo 2:15, procura presentarte con diligencia a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque para eso entonces ya había este tipo de científicos, ya había este tipo de personas que querían manipular la palabra de Dios. Y él dice, ay, ya te recuerdas, le dice Timoteo, uno de ellos son aquellos hermanos, uno llamado Himeneo y otro Fileto, que estos hermanos le han dicho al pueblo de que ya vino la resurrección. Ellos y estos hermanos habían trastornado lo que es la palabra de Dios. Y qué bueno es trastornar la palabra de Dios, pero para sumarle al reino de Dios, así como hicieron en el libro de los Hechos aquellos hermanos que llegaron a trastornar los mundos de aquel entonces. Y qué bueno es trastornar la iglesia, pero para sumarle a Dios. Pero estos tipos habían trastornado la iglesia para restarle a la iglesia de Dios bendición. Dice la palabra del Señor en Hechos 20:28. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y después dice Hechos 20:29 siempre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Quiero decirte algo esta noche, mi hermano. Si Dios te ha puesto a ti como obispo del Señor, si Dios te ha puesto a ti como obrero aprobado de Él, si tú quieres vivir la sana doctrina de Dios, si tú quieres ser de aquellos obreros que predican la sana doctrina, que redarguyen a tiempo y fuera de tiempo, tienes que estar en contra de todo aquel que quiera modificar la palabra de Dios. Porque Dios nos ha puesto como administradores de la gracia, como administradores de aquello que Él le ha placido, que es la palabra misma de Dios. Y como tales tenemos que defenderla a capa y espada. Por eso ¿cómo se llama este varón? Judas dice, os ruego, hermanos, que contendáis ardientemente. Los ruego que peleen ardientemente por la fe que una vez por todas ha sido entregada a los santos. ¿Y sabe por qué? Porque habían muchos falsos maestros, había mucha gente
que no eran verdaderos obreros aprobados y se habían metido en el rebaño de Dios, se habían metido ellos a dirigir la iglesia de Dios y no habían sido llamados por Dios, sino que habían sido llamados por sus propias concupiscencias, por su propio placer, para generar ganancias deshonestas a ellos mismos. Y por eso Judas le dice: os ruego, hermanos, peleen la fe, peleen por eso que se les ha sido entregado, peleen por esos misterios que Dios les ha dado en sus manos, por eso precioso que es la palabra de Dios. Y usted, mi hermano, si tú estás aquí y tú eres hijo de Dios y tú eres obrero de Dios, desde que has aceptado a Cristo Jesús, tú has sido llamado para ser obrero. Tú tienes que manejar bien los misterios de Dios, tú tienes que manejar bien la palabra de Dios, tú tienes que estudiar la palabra de Dios para que nadie te agarre así en curva al encuentro y tú puedas decir: yo predico la sana doctrina en Cristo Jesús. Dele un aplauso a Dios si usted está escuchando. Dice segunda de Pedro 2, leámoslo, busquémoslo, hermanos, y si alguien me trae un vaso de agua sería excelente. Segunda de Pedro 2 del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, está antes de llegar a Apocalipsis. Dice la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercancía o mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hoy sigamos al 17, versículo 17. Dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta. Dice: para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho el esclavo del que lo venció. Amén. Hemos llegado, hermano, a un tiempo, escuche bien, hemos llegado a un momento en donde Satanás está usando la táctica del caballo de Troya para atacar la iglesia. Hemos llegado a un momento donde Satanás ya no ataca por fuera, sino por adentro de la iglesia. Hemos llegado a un punto donde el enemigo se ha postrado y se ha sentado en el lugar de santidad de Dios. Hemos llegado a ese punto, hermano, donde no se sabe quién es quién hasta que usted lo confronta con la misma palabra de Dios. Hasta que usted es un buen lector de la Biblia y dice: este no me da caramelo hoy. Porque sabes que tu Espíritu Santo te da testimonio de quién es quién. Es la táctica del enemigo de introducirse y a media vez dentro comienza a atacar desde adentro. Comienza a atacar desde adentro y así destruir todo lo que Dios ha hecho. Muchas iglesias han sido destruidas desde adentro. Si usted quiere destruir un tanque, meta a alguien adentro y explote la granada adentro, destruye todo. Pero si se la avienta por fuera, posiblemente en medio le arranque un foco, no sé, algo, pero no destruye el avance de ese tanque. El tanque es la iglesia de hoy. No debemos permitir que el enemigo se meta, hermano,
se meta dentro de la iglesia. No debemos de permitir, hermano, que las diferentes doctrinas que han salido hoy en día por el modernismo destruyan lo que Dios ha hecho hasta hoy en día. No podemos permitir, hermano, de que cualquiera pueda venir a nuestras iglesias y imponer cosas que no son de Dios, porque la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios a través de el Espíritu Santo que habita en usted y en mí nos dice, mi hermano, si las cosas que habla algún pastor, algún siervo son verdaderamente palabras de Dios. Hoy en día podemos ver doctrinas de prosperidad. Yo no estoy, óigame, hay cosas, yo no estoy en contra, le doy mi punto de vista. Sabemos que Dios prospera a quien quiere. Sabemos que Dios prospera a quien quiere, hermanos, es verdad. Mucha gente no es creyente y es próspera, pero no tiene la salvación. Y muchas veces oímos siervos de Dios de que dicen, venga a Cristo y se le resuelven sus problemas. Venga a Cristo y como hoy hay un mensaje, y si mete 10 goles, hoy va a meter 20 goles. Venga a Cristo, Daniel, y si usted toca la batería, hoy va a tocar una batería grandototota. Y creemos, la gente, oiga bien, que recibe esa doctrina de prosperidad, de que va a ser bien próspero, y muchas veces se llevan desilusiones, porque el Señor Jesucristo dice que sean bienaventurados aquel que sufren con Él, que son bendecidos aquellos que llevan su cruz con Él, que son llenos de su gracia aquellos que disfrutan estando en su prueba y la pasan creyendo que Él va a ayudarles a pasar esa prueba. Tenemos la doctrina de las regresiones. Estas son prácticamente doctrinas muchas veces con lado oculto, que muchas veces te acuestan y te dicen, vamos a hacer una regresión para ver qué es lo que falló en tu pasado, a ver qué fuiste en el pasado, si fuiste gato, si fuiste... Y muchas veces este tipo de doctrinas llegan a las iglesias y dañan todo lo que Dios ha hecho. Estamos en la doctrina de la falsa liberación. Yo creo en las liberaciones porque es bíblico, pero hay veces de que son doctrinas falsas, de liberadores falsos. Yo creo que Dios hace por siervos comprometidos con Él liberaciones. Yo lo he visto y lo he vivido. Pero también está la falsa liberación. Está la doctrina de la nueva era. Está la doctrina de los pactos, donde te dicen pacte con Dios, pero sabemos que la palabra nos dice que el hombre no puede pactar directamente yo con Dios, decirle, Señor, yo pacto eso. El hombre puede hacer votos con Dios, pero no puede hacer pacto con Dios. Solo Dios decide si pacta con el hombre o no. Todas estas, casi en su mayoría, son doctrinas de hombres o doctrinas negativas. Y como obrero aprobado por Dios, es nuestro deber predicar en contra de estas cosas. Es nuestro deber contender ardientemente por la fe verdadera en Dios. Y yo le quisiera dar unas características de los falsos obreros en Dios. Número 1, dice la palabra de Dios, de que introducen herejías destructivas dentro de la iglesia. He escuchado de una iglesia allá en Corea donde todos sus miembros practican la yoga. Usted sabe de que la yoga habla acerca de los viajes astrales. Usted sabe de que la yoga, si ciertamente dicen, a mí yo no sé de ese tema, pero dicen de que ayuda a relajar el cuerpo y todo. Pero también hablan ellos de los viajes astrales dentro de esta cosa que se llama yoga. Habían otros de que me estuve averiguando que hacen comunicación con los muertos para saber cómo está el difunto allá con el Señor. Todas estas, hermanos, son herejías destructoras, herejías que destruyen y dañan lo que es el cuerpo de Cristo. Número 2 dice, harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. He oído que en iglesias dicen, venga, lleve su rosa bendecida.
venga, este es el aceite que hace milagros. Y la palabra de Dios, hermanos, realmente no habla de eso. Sí habla la palabra de Dios de que muchas veces llegaban donde Pablo, y Pablo ungía los pañuelos y los llevaba donde los enfermos y sanaban. Pero en sí no es una doctrina, porque no tiene muchos, por decir, testigos para hacer una doctrina. Está la doctrina que dice: siembre en el reino de Dios y Dios lo bendecirá. Escuchen bien, yo estoy de acuerdo con que sembremos, pero usted no va a sembrar para que Dios lo bendiga. Usted va a sembrar porque Dios ya te bendijo, hermano. Oigan bien, no es lo mismo que usted siembre para recibir, que usted siembre porque por fe usted ya lo recibió. Porque Dios ya te bendijo. Dice la palabra que Él nos ha bendecido en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y muchas veces, hermanos, no es tanto lo económico como Dios te ha bendecido, sino que es tu vida sobre todas las cosas. Es tu familia sobre todas las cosas. Amén. Sí, yo estoy de acuerdo con que la gente siembre. Sí, yo estoy de acuerdo con que la gente dé en las iglesias, que la gente ayude. Pero la gente tiene que saber de que Él da eso porque ya Dios nos dio a cada uno de nosotros, no por recibir nada a cambio. Pero hay quienes que venden esa idea. Y yo creo, hermanos, en honor a la palabra de Dios, de que si damos es porque Dios ya nos ha dado. Y dice, paso 3, dice que son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta. Por ahí me averigüé de que cuando tú vas al desierto, tú vas a un lugar y te da mucho el sol. Parece que con el tiempo que tú pasas en insolación, comienzas a ver ilusiones, comienzas a ver como visiones. Y dicen estos científicos de que como la gente tiene una sed, comienza a ver estas cosas. ¿Sabe? La palabra de Dios dice de que estos falsos maestros, estos obreros no aprobados, muchas veces, hermanos, te dan el caramelo y te venden muchas cosas, muchos sueños. Y cuando tú vienes a ver, hermano, todo ha sido una ilusión. Todo ha sido, mi hermano, esa sed que el pueblo tiene. Muchas veces el pueblo, y saben, el pueblo se ha vuelto muchas veces idólatra. Porque solo cuando viene el evangelista tal, solo cuando viene el apóstol tal, se llenan las iglesias. Hermanos, ¿qué son esas cosas? Yo no estoy en contra de ningún evangelista. Dios me los bendiga, porque ellos han sido llamados para levantar la iglesia, para ministrar la iglesia, para bendecir la iglesia. Pero yo me molesto un poco muchas veces de ver que no hay pueblo de Dios. ¿Me entiende? Y hemos llegado a un sistema como de idolatría. Hemos llegado a una ilusión de que porque solo porque viene aquel, solo porque viene el hermano tal, vamos a venir a la iglesia. Y no es así. Dice Juan 4, 13 y 14. Dice que cualquiera que bebiera de esa agua que dan los demás, volverá a tener sed. Pero dice el Señor, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el poder que reposa del Señor sobre aquel obrero que es aprobado. La cuarta característica del falso obrero es que hablan palabras infladas, vanas, y seducen a las almas inconstantes. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que son charlatanes, que no son lo que hablan. Usted se puede fijar, mucha gente puede hablar lo que sea, pero lo que es la persona es lo que hace. Es lo que hace, mi hermano, es lo que hace. Y ellos, ¿sabe qué? Ellos se especializan en conseguir seguidores, pero no para Cristo, sino para su propio beneficio. Algo que hablaba yo, no me recuerdo si era con el pastor William o con otra persona. Yo le decía, qué buen trabajo hace aquel siervo de Dios, de que cuando no está, la gente siempre llega, siempre apasiona, porque
la gente, porque él ha podido aprender a que la gente no dependa de él, sino dependa de Cristo. Y eso es bueno, hermano. Sembrar, inculcar en la gente, inculcar en aquellos siervos aprobados por Dios, en aquellos obreros aprobados por Dios, de que él tiene que venir a los cultos, tal vez no porque el pastor o la pastora estén presentes, sino porque es necesario adorar al Señor. Es necesario adorar a aquel que es grande y que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dice que incitan. Incitar significa seducir a la carne. Incitan, hermano, a las personas a que vivan igual. Yo una vez estuve en una iglesia que te dice, no importa, hermano, si aquí somos todos pecadores. Y así lo dice el pastor. Aquí todos somos pecadores. Así, con estas palabras. ¿Sabe qué? Cuando tú dices eso, viniendo de un siervo de Dios, le puedes decir, hermanos, hagamos changoneta, no importa, hagamos fiesta, todo está pagado, ya Cristo pagó, no importa. Y la gente nunca crece espiritualmente. La gente siempre está con el biberoncito. ¿Por qué? Porque el pastor lo permitió. Pero es verdad, hermano, yo estuve en una congregación así. Los servidores, yo no quiero que aquí alguien piense mal, lo agarren a mal, pero no les importa quién sirva o cómo sirva o en qué estado está su vida. No importa, sí, venite, con solo que tengas dones, no importa que estés en fornicación, en adulterio, no importa. Nosotros queremos llenar el espacio. Y por eso, hermanos, por este tipo de personas así, muchos apóstatan en contra de la fe. Y dice la palabra de que buscan almas inestables, buscan gente nuevos en la fe, gente que esté a gusto con lo que tiene, gente que, imagínate, por decir así, alguien tal vez está mal en su vida. Sabemos que como creyentes tenemos que predicar en contra del pecado, hermano. Esto no es nada nuevo. Pero hay veces, hermano, yo he conocido a alguien y conozco a alguien, sí, no importa, venite, aquí te aceptamos, no importa cómo seas, aquí te aceptamos porque Cristo amó a todo el mundo y Él le entregó su vida y Él se derramó, sí, venite, sí, no te preocupes, nosotros no te juzgamos. Pero son obreros que no han sido aprobados por Dios. Porque ellos no tratan de arreglar la vida del creyente, no tratan de decirle, sí, pero arregla tu vida. Y muchas veces la iglesia están llenas de gentes así que les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y falsifican la palabra de Dios. Y sabemos, hermanos, que el pecado es como trampa que los tiene atados. Por eso dice 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú, hermano, quieres ser o eres obrero aprobado, debes de apartarte de cada una de estas cosas. Tienes que huir de las pasiones juveniles, tienes que huir de esas pasiones que luchan contra el Espíritu de Dios. Tienes que desechar las cuestiones necias, tienes que desechar las contenciones. Y hay algo que me gusta de la palabra de Dios, que dice que el siervo de Dios tiene que ser amable. ¿Cuántos somos amables aquí? Todos, ¿verdad? Para con todos, excelente. Tenemos que ser amables para con todos. Hay veces uno llega a, por decir así, en mi país, es lo más que puedo hablar de mi país. Hay veces llegan los lugares de gobierno, yo creo que todos los lugares de gobierno son así, y te atiende la persona más feliz que hay. Apúrese, te dice, y no sé, pues.
personas que no son amables, porque tal vez el servicio no lo prestan con ese esmero. Tal vez ellos no creen, no creen en la palabra, o no saben de que el servir a tu hermano está sirviéndole a Dios, porque el hermano es imagen de Dios. O muchas veces estoy enojado y ya solo porque viene otro a pedirme un favor, yo le salgo enojado. Tenemos que ser amables y saber hacer las cosas para Dios. Dice que tiene que ser apto para enseñar. Apto para enseñar. Tiene que prácticamente estudiar también la palabra. Y muchas veces, hermanos, sabe que hay gente de que no sabe tanta palabra, pero enseña con sus actos propios. Y nos enseña más que el que sabe palabra, porque practica la palabra, y eso es bueno. Y dice que tiene que ser sufrido. Tiene que compartir ese sufrimiento. Eso que tú a veces le dices, Señor, sácame de esto, Señor. Y sabe que Dios muchas veces permite pasarte por esas áreas de tu vida. Permite que pases por ese desierto para que tú aprendas a crecer en Él. Para que tú aprendas y tú digas, bueno, he pasado por esto. Señor, ya se acerca todo lo que tú me vas a dar. Así que esta noche, hermano, póngase de pie. Ya terminé. Ya lo regañé. Denle un aplauso al Señor. Hermano, así en una conclusión, Dios quiere que seamos obreros aprobados. Y le voy a decir algo. Usted tiene que defender donde se congrega. Tiene que defender la palabra de Dios, que se predique sana doctrina. Tiene que defender que no hayan lobos rapaces. Tiene que defender a sus pastores. Tiene que defender, hermano, esta es su vida. Tiene que defender la palabra de Dios. Porque Dios necesita a esa gente así. Sabe que si algo no sabemos mucho, es el ser leales y el ser fieles. Se lo digo en serio, hermanos. Y yo creo que Dios nos quiere enseñar algo, hermanos. Cuando veamos un lobo rapaz, pastor, mire, acláreme esto. Pastora, acláreme esto. Por ahí nos dicen que no se debe hacer una cosa y viene otro y nos dice que hay que hacerlo. Acláreme ese punto. Porque muchas veces hay puntos que parece que no, pero al verlos, como dije, a la luz de la palabra, ahí sale lo que es verdadero. Amén. Padre, te damos gracias esta noche.